Bienvenidos a esta exploración a fondo de uno de los textos, más desafiantes y fascinantes que existen, el libro de Job. Sí, un texto fundamental. Tenemos aquí la narrativa completa, según la versión King James, desde el principio hasta el final. Y es un texto clave de lo que llamamos literatura sapiencial. ¿Sabes? Esos escritos antiguos que se preguntan por las grandes cuestiones. La vida, el sufrimiento, la fe. Y Job lo hace de una manera brutalmente honesta. Totalmente. Nuestro objetivo hoy es seguir esa historia de Job, pero no solo resumirla, claro. Queremos extraer las ideas más potentes. Exacto. Ver su caída desde la cima, esa riqueza, esa piedad. Hasta el abismo. La pérdida, el dolor, las discusiones. Y el encuentro final con Dios. A ver qué nos dice este texto milenario sobre temas tan actuales como el sufrimiento y la fe. Es un viaje. Intenso, desde luego. Muy intenso. Y empieza presentándonos a un hombre que parece tenerlo absolutamente todo, no solo en lo material, sino moralmente intachable. Exacto. Se nos dice que Job era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Una descripción potente. Y su vida parece reflejarlo. Una familia grande, una riqueza enorme en ganado, sirvientes, el más grande de todos los orientales. Incluso se preocupa por si sus hijos han pecado en secreto, ofreciendo sacrificios por si acaso. Muy meticuloso. Es que esta descripción inicial es clave. Establece el modelo. El justo prospera. Sin esto, todo el drama que viene después, el cuestionamiento de la justicia, no tendría el mismo impacto. Claro, es la base sobre la que se rompe todo. Exacto. Porque este escenario ideal se hace añicos muy rápido. La narración nos lleva de pronto a una escena en el cielo. Ajá, el Consejo Celestial. Allí están Dios, los hijos de Dios y una figura, central, Satán, que aquí se presenta como el adversario. Sí, como una especie de fiscal acusador, podríamos decir. Es importante entender su papel aquí, ¿verdad? Sí, no es tanto el mal personificado como una figura que pone a prueba, que cuestiona si la fe humana es genuina, desinteresada. De hecho, es Dios quien saca el tema de Job, elogiándolo. Y Satán lanza el desafío. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? O sea, es su fe interesada. Argumenta que Job es fiel solo porque Dios le ha puesto una especie de cerco protector y lo ha bendecido. Y dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Ahí está la pregunta clave que recorre todo el libro, ¿no? Totalmente. ¿Puede existir una fe auténtica que no dependa de las recompensas, que aguante cuando te quitan todo? Y Dios acepta el reto. Permite a Satán probar a Job, pero con un límite inicial. Eso es, no tocar a Job físicamente, solo sus posesiones y su familia. Y la prueba es... Es terrible. Fulminante. Sí. En muy poco tiempo, una calamidad tras otra. Pierde los bueyes, las asnas, las ovejas, los camellos, casi todos los siervos. Y lo peor, lo más desgarrador. Todos sus hijos e hijas, muertos al derrumbarse la casa donde estaban celebrando. Un viento terrible. La pérdida es total, absoluta y repentina, diseñada para quebrar a cualquiera. ¿Y cómo reacciona Job ante algo así? Es inimaginable. Pues su reacción inicial es asombrosa. Muestra un duelo profundo, claro. Se rasga el manto, se rapa la cabeza. Lo normal en esa situación, imagino. Pero justo después se postró en tierra y adoró. Increíble. Y dice esas palabras tan conocidas: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Impresionante entereza. Y el texto lo subraya. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Parece que ha superado la prueba. Ha refutado la acusación de Satán, ¿no? Aparentemente sí. Pero el adversario, no se rinde tan fácil. Hay una segunda escena en el cielo. Exacto. Satán insiste. Su argumento ahora es: vale, ha perdido lo material, pero mientras él esté sano, su fe aguanta. La verdadera prueba es el dolor físico. Piel por piel, dice. Una frase un poco críptica. Sí, sugiere que uno daría todo por salvar su propia vida, su propia carne. Y le dice a Dios: pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne. Y verás si no blasfema contra ti. Y Dios vuelve a permitirlo. Otra prueba más. Pero con una condición importante. Que preserve su vida. Justo. Satán puede afligirlo, pero no matarlo. Y entonces lo hiere con una sarna maligna.
de los pies a la cabeza. Un sufrimiento físico terrible, constante, humillante. Acaba sentado en cenizas rascándose con un trozo de teja. Es en ese estado lamentable cuando interviene su esposa. Desesperada, claro. Le dice, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Es la tentación directa. Cumple exactamente lo que Satán predecía. Pero Job la reprende. Incluso en esa agonía, mantiene una perspectiva teológica. Sí, le dice, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Y añade, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Vuelve a mostrar una fe sólida. Sólida, sí. Y el texto insiste, en todo esto no pecó Job con sus labios. Una precisión interesante, ¿eh? Con sus labios. Quizás sugiere que por dentro la tormenta ya estaba empezando. Podría ser. Es una posibilidad. Y justo en ese momento, cuando está en lo más bajo, llegan sus 3 amigos. Elifaz, Bildad y Sofar. Vienen con buena intención, ¿no? Para consolarle, para acompañarle. Sí, ese es el propósito inicial. Pero al verlo, el impacto es tan brutal que se quedan sin palabras. Se sientan con él en el suelo, en silencio. 7 días y 7 noches, sin decir nada. Ese silencio inicial dice mucho, ¿verdad? Muchísimo. Es un reconocimiento de que a veces el dolor es tan grande que las palabras sobran o incluso estorban. Pero el silencio, al final, se rompe. Lo rompe Job. Y no lo rompe con resignación, precisamente. No, para nada. Lo rompe con un lamento terrible, desgarrador. Maldice el día en que nació. Desea no haber existido, la oscuridad. Expresa una desesperación profundísima. ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado? Es un grito de angustia total. Aunque, ojo, no maldice a Dios directamente como quería Satán. No, directamente no, pero sí cuestiona muy profundamente el sentido de su vida y de su sufrimiento. Y este lamento abre la puerta a lo que viene después. Exacto, a los larguísimos diálogos con sus amigos que son el corazón del libro. Los amigos que habían estado en silencio sienten que tienen que decir algo, ¿no? Que explicar lo que pasa. Claro, sienten la necesidad de intervenir, de darle un sentido teológico a esa tragedia. ¿Y cuál es la postura que adoptan? ¿Qué le dicen a Job? Pues los 3, aunque cada uno con sus matices y, a veces con bastante dureza. Sí, se van endureciendo. Ajá. Defienden básicamente la misma idea, la teología de la retribución. Su lógica es simple. Dios es justo. El sufrimiento es consecuencia del pecado. Por lo tanto... Job tiene que haber pecado. Exacto. Aunque sea en secreto, aunque él no lo sepa, le insisten. Reconoce tu culpa, arrepiéntete y Dios te restaurará. Cada uno usa argumentos diferentes, ¿no? Sí, Elifaz apela a su experiencia, incluso a una visión nocturna. Bildad se basa en la sabiduría de los antepasados, la tradición. Zofar habla de la sabiduría inescrutable de Dios, que se urbe faltas que Job ignora. Es una teología que intenta poner orden, ¿no? Sí. Darle sentido al caos. Correcto. Un sistema donde todo encaja. Haces el bien, te va bien. Haces el mal, te va mal. Pero Job... Job rechaza esa explicación de plano. Totalmente. De forma visceral. Él insiste una y otra vez en su integridad, en que es inocente. No niega el poder de Dios, ¿verdad? No niega el poder, pero sí niega que esa lógica de la retribución se aplique de forma tan simple y directa a su caso. Se siente injustamente atacado por Dios mismo. Les dice cosas duras a sus amigos. Durísimas. Les llama consoladores molestos, médicos nulos, les acusa de defender a Dios con mentiras en lugar de mostrar compasión real. O sea, que no es solo un debate teológico abstracto. Para nada. Es profundamente personal. Job se siente traicionado por sus amigos, incomprendido y atacado por Dios. Y en medio de todo ese dolor, de esa protesta, Job dice cosas que son bastante revolucionarias para su época, ¿no? Muchísimo. Desafía esa idea tan arraigada de que la justicia de Dios siempre se ve claramente en esta vida. Señala que muchas veces los malvados prosperan. Exacto. Mientras que gente justa sufre, cuestiona esa correlación directa entre piedad y prosperidad, o maldad y desgracia. Pero incluso en lo más hondo de su angustia, no todo es oscuridad. Hay momentos. Sí, hay destellos de una fe increíblemente tenaz. Ahí surge esa frase famosa, yo sé que mi Redentor vive. Que a menudo se saca de contexto, pero que ahí, en medio de la desesperación, es muy potente. Muy potente. Su discurso es una mezcla complejísima. Desesperación, protesta, duda, pero también una fe que se aferra, que no se rinde.
Quiere hablar con Dios directamente, encontrar un árbitro, un mediador. Pero siente que Dios es inaccesible, que le aplasta con su poder. Sí. Y el debate con los amigos se estanca. Ellos repiten sus argumentos, cada vez más duros, y Job sigue defendiendo su inocencia, que culmina en un larguísimo juramento final donde detalla toda una vida ética intachable. Y cuando parece que ya no hay nada más que decir entre ellos, que es un callejón sin salida, aparece alguien nuevo. Eliú. Un personaje interesante. Más joven que los demás. Sí, y entra en escena enfadado. Enfadado con Job por justificarse a sí mismo más que a Dios, y enfadado con los amigos por no haber sabido responderle a Job y aún así condenarlo. ¿Y qué aporta Eliú de nuevo? ¿Ofrece una perspectiva diferente? Intenta ofrecerla. Es un poco más matizada, digamos. ¿En qué sentido? Argumenta que el sufrimiento no es solo un castigo por el pecado, como decían los amigos. También puede ser un medio que Dios usa para instruir, para disciplinar, incluso para redimir. Le da un propósito pedagógico. Intenta ir un poco más allá de la simple retribución. Un intento de síntesis, quizá. Podría verse así. Aunque sigue dentro del marco de la justicia divina, intenta ampliar la visión sobre cómo funciona esa justicia a través del sufrimiento. Pero la respuesta definitiva, la que Job lleva tanto tiempo esperando, no viene de Eliú. No, viene de Dios mismo. Y de una forma totalmente inesperada. Sí, Dios finalmente responde a Job, pero no aparece en un tribunal ni le da explicaciones legales o morales. Responde desde un torbellino. Una teofanía, una manifestación poderosa. Y lo que dice es aún más sorprendente, ¿no? Porque no responde directamente a la pregunta de Job, para nada. No le dice sufriste por esto o por aquello. En lugar de eso, le hace a Job una batería de preguntas. Preguntas retóricas sobre la creación. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Cosas así. Exacto. Le pregunta por los misterios del universo, del mar, de la luz, del clima, de las estrellas. Le habla de animales salvajes, indomables, el león, el cuervo, el asno montés, el avestruz. Y luego describe a esas criaturas impresionantes, Behemoth y Leviatán. Símbolos de un poder descomunal que escapa totalmente al control y a la comprensión humana. ¿Y cuál es el objetivo de todo esto? ¿Es solo una forma de decir, yo soy Dios y tú no eres nadie? ¿Una demostración de poder? Es mucho más profundo que eso. No es solo poder, es sabiduría. Es una lección de humildad cósmica. Dios no le da a Job la respuesta que él buscaba en sus términos humanos, con su lógica limitada. Le ofrece una perspectiva completamente diferente. Exacto. El mensaje es, Job, el universo es inmenso, es complejo, funciona según una sabiduría que te supera infinitamente. Tus criterios de justicia son demasiado pequeños, tu sufrimiento personal se inscribe en un diseño, en un propósito mucho más grande de lo que puedes ni empezar a imaginar. O sea, no es tanto una explicación de por qué, sino una recontextualización radical del problema. Ponerlo en su sitio. Justo eso. Desplaza el foco del ¿por qué a mí?, de Job, a la inmensidad y el misterio del plan divino. La verdadera sabiduría, parece sugerir Dios, no está en entender cada detalle, sino en reconocer la grandeza de ese plan y los límites de nuestra propia comprensión. ¿Y cómo reacciona Job ante esta avalancha divina? ¿Cómo procesa esta manifestación? Pues la respuesta de Job es transformadora. Es de una humildad profunda. Reconoce la grandeza de Dios. Reconoce la omnipotencia, la sabiduría infinita de Dios y, por contraste, su propia ignorancia. Dice, yo conozco que todo lo puedes, por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Admite que había hablado sin saber. Sí, y llega a esa frase cumbre. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ese arrepentimiento, ¿cómo hay que entenderlo? ¿Se arrepiente de haber pecado, como decían los amigos? No, y eso es crucial. No es una confesión tardía de esos pecados ocultos que le achacaban. Job no dice, vale, teníais razón, pequé. Entonces, Es más bien un arrepentimiento por su actitud, por su presunción, por haber intentado juzgar a Dios y sus caminos desde su perspectiva humana limitada, por la forma en que cuestionó, quizá. es un cambio radical de entendimiento sobre quién es Él y quién es Dios, provocado por ese encuentro directo.
Es la humildad que nace de ver algo mucho más grande que uno mismo. Exactamente. El libro podría haber terminado perfectamente ahí, ¿no? Sí. Con Job transformado interiormente. Podría. Sería un final potente. Pero hay un epílogo. Y trae otra sorpresa más. Una sorpresa importante, además. Fundamental. Dios se dirige a Elifaz y a los otros 2 amigos. Y no precisamente para felicitarlos. No. Los reprende. Duramente, además. Les dice: no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Eso es impactante. Muchísimo. Los que defendían la ortodoxia, los que intentaban justificar a Dios con argumentos lógicos, digamos, son reprendidos. Mientras que Job, el que protestó, el que cuestionó, el que luchó honestamente con Dios desde su dolor, Es reivindicado. Dios lo llama mi siervo. es una de las claves del libro, sin duda. Parece que Dios valora más la honestidad brutal, la relación auténtica, aunque sea conflictiva. Que la defensa dogmática, quizá un poco hueca o simplista. Exacto. Y les exige ofrecer sacrificios. Y que sea Job quien ore por ellos para que Dios los perdone. Y Job ora por ellos. Sí. Y después de eso, dice el texto, Dios quitó la aflicción de Job. Y le restaura todo. Y no solo le devuelve lo que tenía, sino que se lo duplica. El doble de ovejas, camellos, bueyes, asnas, una nueva familia, otros 7 hijos y 3 hijas. De las hijas se dice que eran muy bellas y que recibieron herencia, algo poco común. Sí, un detalle significativo. Y Job vive muchísimos años más, 140. Ve a sus descendientes hasta la 4ª generación y muere viejo y lleno de días. Una restauración completa. Entonces, si recapitulamos este viaje tan intenso, de la cima de la piedad a la desolación absoluta, pasando por ese debate agónico sobre la justicia, el encuentro con Dios y la restauración final, ¿cuáles son las grandes ideas, las grandes preguntas que nos deja Job? Pues la primera y más obvia nos enfrenta de lleno con el problema del sufrimiento del inocente, lo que llamamos teodicea. ¿Cómo reconciliar un Dios bueno y todopoderoso con el sufrimiento, sobre todo el que parece inmerecido? Exacto. El libro no da una respuesta fácil, una fórmula, pero sí explora los límites de nuestra comprensión humana frente a la sabiduría divina, que es inabarcable. También parece que valida la lucha honesta con la fe, ¿no? Incluyendo la duda, el lamento, la protesta. Totalmente. La fe de Job, que pasa por ese fuego, emerge como algo mucho más profundo que un simple toma y daca de me porto bien, me bendices. Es una fe probada, madurada en el dolor. Sí. Y nos muestra que es posible encontrar sentido, encontrar restauración, incluso después de la devastación más absoluta. Quizá el valor del libro no es tanto darnos la respuesta al porqué del sufrimiento, sino acompañarnos en la lucha con esa pregunta. Eso es. Sugiere que la relación con lo divino es más misteriosa, más compleja de lo que nuestros esquemas pueden captar. Y para dejar a nuestros oyentes pensando, esa reivindicación final de Job frente a sus amigos da que pensar, ¿eh? Mucho. Los amigos daban respuestas teológicamente correctas, según la sabiduría convencional, pero Dios les dice que no hablaron rectamente. Job, con sus preguntas incómodas, su honestidad desgarradora, sí lo hizo. ¿Será que la autenticidad de nuestra búsqueda espiritual, aunque esté llena de preguntas y de lucha, es más valiosa a los ojos de Dios que adherirse a doctrinas de forma superficial sin que nos toquen de verdad por dentro? Ahí queda la pregunta.